Tema 12. Continuando con la introducción a la estadística. En este caso es organización de datos. Una vez que recolectamos los datos, vamos a pasar a una revisión. Y de esa revisión va a surgir las correcciones. Esto es muy importante porque al momento de revisar los datos, siempre se encuentran muchas fallas o errores por parte de los que llenaron el cuestionario. Y uno de esos errores muy importantes es que al momento de estar revisando, observamos que el participante es varón. Por ejemplo, dice, se llama Juan. Pero al momento de revisar la parte de sexo, resulta que está marcado como femenino. Esos errores tienen solución. Nosotros podemos corregir eso. Pero también encontramos datos que no se pueden corregir. ¿Ya? Entonces, esos datos, desde ya los podemos desechar. Ahora, ordenar datos. El ordenar datos es un proceso mediante el cual los datos estén acomodados. Pueden estar acomodados en forma ascendente o descendente. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo. Cuando no están en orden los datos, fíjense acá, todos estos datos no están en orden. Pero yo quiero ubicar el 26, supongamos, el 26. Para ubicar el 26, tengo que estar tratando de buscar uno por uno hasta hallar el 26, ¿verdad? Esto pasa cuando los datos no están ordenados. Pero acá abajo tengo ya ordenaditos los datos. Y si yo quiero ubicar el 26, lo que tengo que hacer es ir a la ubicación de los 20 y automáticamente ya puedo ubicar el valor 26. Como verán, el ordenar datos facilita el trabajo. Acá tengo los datos desordenados y con el Excel yo los puedo ordenar. Primeramente voy a marcar los datos desordenados y trabajo con esta función donde dice ordenar y filtrar. Hago un clic ahí y ordenar de manera de menor a mayor o puede ser de mayor a menor. En este caso voy a ordenar de menor a mayor, doy un clic ahí y automáticamente se ordena, fíjense. También la tecnología y los programas nos ayudan en gran parte a ordenar los datos. Otra forma de ordenar los datos es mediante la distribución de frecuencias. Primero vamos a definir lo que es frecuencia. ¿Ya? Primero vamos a definir esta parte. Y la frecuencia no es nada más que el número de veces que se repite una variable dentro de un conjunto de datos. Y estos datos pueden estar presentes en una tablita. Entonces decimos que la distribución de frecuencias es la agrupación de datos en categorías mutuamente excluyentes. Esto, mutuamente excluyentes, quiere decir, si un dato pertenece a un grupo, no puede pertenecer a otro. Acá tenemos un ejemplo, fíjense. Acá tenemos datos, ¿ya? A esto podemos llamar una infinidad de datos. Ahora, mediante la distribución de frecuencias, vamos a presentar un resumen ordenado de estos datos. Primeramente, lo que tenemos que hacer es seleccionar categorías. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que clasificar en grupos diferentes. Acá tenemos ya el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Son categorías diferentes. Primero, ese primer paso tenemos que definir o tenemos que trabajar. Luego, registramos las frecuencias o la cantidad de veces que se repite esas categorías. Por ejemplo, el 1, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces anotamos 10 veces. De igual manera el 2, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 veces. Y anotamos.
De esa manera, con todas las categorías vamos a trabajar. E incluso una vez que se termine esta tablita de distribución de frecuencias, podemos interpretar y podemos decir lo siguiente. De 143 personas, ¿ya? De 143 personas, 10 personas tienen 1 año, porque estamos trabajando con edad. O podemos decir, de las 143 personas, 15 personas tienen 6 años. Así sucesivamente se puede interpretar cuando se tiene datos ordenaditos, ¿ya? En eso consiste la distribución de frecuencias. De una infinidad de datos, tratar de resumir para poder contemplar mejor e interpretar esos resultados o esos datos. Si tenemos esta tablita de distribución de frecuencias, básicamente está conformada por dos valores, los valores X, que son las categorías, y los valores Y, que van a representar la frecuencia, ¿ya? Entonces, respecto a las categorías vamos a hablar. Dentro de las categorías tenemos dos tipos. Datos no agrupados. En el libro se lo conoce como variables discretas, o sea que cantidades enteras, como en el ejemplo que tenemos acá. Y el segundo grupo o segunda categoría son los datos agrupados. En el librito está como datos de variables continuas. Quiere decir que estos datos se pueden fraccionar, por eso ideal es trabajar en grupos. Y ahora, respecto a las frecuencias, tenemos las frecuencias y los símbolos. Primero vamos a definir lo que es la frecuencia absoluta. Y su símbolo es la F minúscula. Es el número de veces que se repite un valor, ¿ya? Eso después les voy a explicar con ejemplos tenemos. Luego, la frecuencia absoluta acumulada. Su símbolo es F mayúscula. Es la suma de todas las frecuencias absolutas correspondientes a los datos menores. Eso también les voy a explicar enseguida. Luego tenemos la frecuencia relativa. Su símbolo es H minúscula. Es la división entre la frecuencia absoluta y n. Este n es el valor total. Luego tenemos la frecuencia relativa acumulada. Su símbolo es H mayúscula. Es la suma de todas las frecuencias relativas correspondientes a los datos menores. Luego viene la frecuencia relativa porcentual. Su símbolo es H%. Es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Como les decía, el n no es nada más que las frecuencias absolutas totales, ¿sí? o la frecuencia o los datos totales. Ahora sí, vamos a empezar con los ejemplos y vamos a trabajar con la tablita de distribución de frecuencias para datos no agrupados, ¿ya? Eso tienen que tomar en cuenta muy clarito. Cuando son datos no agrupados, estamos hablando de valores enteros que se van a presentar en una tablita. El procedimiento. Acá tenemos datos, hijos por familia. Y dice que nuestro primer paso va a ser contar los datos, ¿ya? Acá tenemos 30 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces, 30 familias, 30 datos, 30 familias. Y el primer paso es elaborar lo que es la X sub I, ¿ya? Esta X sub I generalmente nos sirve para trabajar con cualquier tipo de datos, ¿ya? Cuando no se conozca el nombre de la variable, podemos asignarle como X sub I. Entonces, en el primer paso, para elaborar la X sub I, se tiene que registrar valores diferentes en orden ascendente. Vamos a ver. Esos son los valores diferentes. Tenemos el 1, el 5, el 7, el 4, el 2,
el 6 y el 3. Ahora tenemos que ordenar ascendentemente. Y acá tenemos, ¿ya?, x sub i, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Entonces, el paso 1 ya hemos cumplido. De una infinidad de datos o de los datos, primero seleccionar los valores diferentes o las categorías diferentes y luego escribir de forma ordenada, ya ascendentemente. Ese sería el primer paso. Incluso antes de que pase al segundo paso, en esta parte también podemos interpretar, podemos decir, las 30 familias tienen entre 1 a 7 hijos. O sea, me estoy refiriendo a esto, ¿no? El paso 2 es determinar la frecuencia absoluta. En este caso, vamos a registrar los valores que se repiten, ¿ya? Como acá ya tenemos las categorías distintas, ahora vamos a registrar los valores que se repiten. El 1, ¿cuántas veces se repite? Eso tenemos que ir marcando o tenemos que ir anotando. Vamos a ver, el 1. Una vez, acá tengo ya mis marquitas, ¿ve? Una vez, 2 veces, 3 veces. Entonces voy a registrar. El 1 es 3 veces. Luego el 2, vamos a ver cuántos tenemos. 1, 2 y 3 veces. También registramos. Luego el 3 tenemos 1, 2, 3, 4 veces. Así sucesivamente vamos registrando todos los valores que se repitan de la respectiva categoría. Si contamos todos estos valores de las frecuencias absolutas, nos tiene que dar la misma cantidad de datos. Fíjense, 30 valores, que es similar a la cantidad de datos que estamos trabajando. Ese es el paso 2. Ahora podemos interpretar también estas frecuencias absolutas, donde decimos, de 30 familias, 3 familias tienen un hijo, porque estamos trabajando con hijos, ¿ya? O podemos decir, de las 30 familias, 4 familias ya tienen 3 hijos, o si no, 3 familias tienen 2 hijos, etc., de acuerdo a lo que se quiera interpretar. Ahora, el paso 3 ya es frecuencia acumulada. El símbolo es una F mayúscula. No es nada más que la suma de todas las frecuencias absolutas correspondientes a los datos menores o iguales. Sabemos que n es el dato general y estos son los datos menores o iguales. Entonces no es nada más que la suma, dice. Primero, para desarrollar la frecuencia acumulada, este primer dato se repite acá. O sea, el dato igual. Van a ver. Ahí tenemos, ¿sí? El primer dato. Ahora, a partir de este dato, ya empezamos a sumar en forma de zigzag. Van a ver. 3 más 3, 6. 6 más 4, 10. 10 más 8, 18. 18 más 5, 23. 23 más 4, 27. 27 más 3, 30. ¿Ya? Este valor tiene que ser similar al n total. De esa manera ya tenemos trabajado lo que es las frecuencias acumuladas. Estas frecuencias acumuladas también son muy importantes, se pueden interpretar. Podemos decir, 18 familias tienen 4 hijos o menos, ¿ya? O si no, 27 familias tienen 6 hijos o menos. De esa manera se interpreta esta parte. Luego pasamos al paso 4, donde tenemos que hallar lo que es la frecuencia relativa. Su símbolo es H minúscula. No es nada más que dividir la frecuencia absoluta sobre n. Sabemos que estos valores son frecuencias absolutas y tenemos que dividir sobre n, que es 30. ¿Ya? Acá tenemos el procedimiento y empezamos.
3 dividido entre 30 nos va a salir 0,1. 3 dividido entre 30 igual 0,1. 4 dividido entre 30 nos va a salir 0,1, etcétera. Todos estos valores, ¿ya? Así sucesivamente trabajamos de todas las frecuencias absolutas. Y estos valores los vamos a registrar donde la columna de las frecuencias relativas, de esa manera. Y la sumatoria de todas las frecuencias relativas nos tiene que dar 1. Ahora trabajamos lo que es la frecuencia relativa acumulada. Es el mismo procedimiento de las frecuencias acumuladas. O sea, sumamos todas las frecuencias relativas correspondientes a los datos menores o iguales. Primero, vamos a copiar este valor a acá. Y luego sumamos 0,1 más 0,1 nos va a dar 0,2. 0,2 más 0,13, 0,33. 0,33 más 0,27 nos va a dar 0,6. 0,6 más 0,17 nos va a dar 0,77. 0,77 más 0,13, 0,9. 0,9 más 0,1 nos va a dar 1, tanto en las frecuencias relativas como en las frecuencias relativas acumuladas. ¿Esto con qué finalidad se saca estas dos frecuencias? Con la finalidad de poder sacar el porcentaje, ya que ahora vamos a ver. En el paso 6 ya sacamos lo que es la frecuencia relativa porcentual. Su símbolo es H%. No es nada más que multiplicar las frecuencias relativas por 100. Las frecuencias relativas ya tenemos acá. Esto tenemos que multiplicar por 100. Vamos a ver el ejemplo. Acá tenemos 0,1 por 100 nos da 10. 0,1 por 100, 10. 0,13333 por 100 nos va a dar 13,3, etcétera. Así sucesivamente vamos completando todas las frecuencias relativas para sacar lo que es los porcentajes. Y si sumamos todas estas frecuencias relativas porcentual, nos tiene que dar un valor de 100. Y ahora incluso podemos interpretar. Como estamos hablando de familias, pues podemos decir lo siguiente. Del 100%, ¿ya? De acuerdo a la familia que nosotros queramos ver, ¿ya? Del 100%, acá, lo que dice acá, ¿no? Un 27% tienen 4 hijos, ¿sí? Otro, del 100%, un 10%, ¿ya? Acá también hay otro 10% o 10%, de acuerdo a lo que queramos, tiene 7 hijos, ¿sí? O podemos decir un 13% tienen 3 hijos. Así sucesivamente es la interpretación cuando se está trabajando con frecuencias relativa porcentual. Ahora, ¿por qué es importante aprender la tablita de distribución de frecuencias? Acá les estoy mostrando los estudios que se presentan en trabajos de investigación, en artículos de investigación. Fíjense en esta parte, ¿ya? Está presentando con tablita de distribución de frecuencias, o sea, con porcentajes. Y eso se obtiene gracias a las frecuencias relativas. Fíjense, porcentajes. También acá tenemos, fíjense, porcentajes. Acá ya es promedios. Entonces es muy importante aprender a trabajar con distribución de frecuencias porque nos es útil para presentar nuestros trabajos. Ahora, entramos a la segunda parte, que es la tabla de frecuencias para datos agrupados. Tenemos acá un ejemplo cuando tenemos datos únicos. Fíjense, acá estos datos 40,00, 42,01 son datos
que no se están repitiendo. Ya a eso los vamos a llamar datos únicos. Si en este caso trabajamos con una tablita de frecuencias, fíjense lo que va a pasar. Nos va a salir una tablita que estéticamente no es presentable. En ese caso, es preferible trabajar con una tablita de distribución de frecuencias para datos agrupados. Primeramente, entenderemos lo que se llama los intervalos de clase. Y los intervalos de clase, que son estos, ya, del 40 al 44,3, ya son intervalos de clase, son grupos que tienen el mismo tamaño, ya. En este caso tenemos 6 grupos. A esto se llama los intervalos de clase. Un intervalo de clase, 2 intervalos de clase, 3 intervalos de clase, 4 intervalos de clase, 5 intervalos de clase, 6 intervalos de clase. Entonces, conociendo esto, vamos a desarrollar lo que son la tablita de distribución de frecuencias para datos agrupados. Primer paso. Acá tenemos. Calcular el rango o recorrido de los datos. No es nada más que la diferencia que existe entre el valor máximo y el mínimo. Acá tenemos esta fórmula. Rango no es nada más que la diferencia del valor máximo con el valor mínimo. El valor máximo tenemos, que es 66, y el valor mínimo 40, ¿no? Entonces vamos a reemplazar valores. 66 menos 40 nos da 26. Por lo tanto, nuestro rango es 26. Primeramente, eso tenemos que registrar, ¿ya? Posteriormente, vamos a pasar al paso 2. En el paso 2 nos dice calcular la cantidad de intervalos. Ya sabemos que es intervalo, ¿verdad? No se olviden esa parte, ¿ya? Estos intervalos tenemos que calcular, ¿ya? Vamos a ver para ello vamos a trabajar con la regla de Sturges. Y la regla de Sturges es una fórmula donde nos dice que es la constante K igual 1 más 3,322 logaritmo de n. Esta n no es nada más que la cantidad o el total de datos con los que se está trabajando. En nuestro caso es 25, ya 25 estudiantes, por lo tanto es 25. A la calculadora científica tenemos que introducir tal como está, ¿ya? 1 más 3 punto o coma 322 por logaritmo, entre paréntesis 25, y enter, nos va a salir este resultado. Ahora, tenemos que redondear, porque no podemos trabajar con decimales. Redondeamos a 6, ¿ya? Entonces, nos dice que tenemos que trabajar con 6 intervalos. O sea, 6 intervalos tenemos que crear en la tablita. Pero también tenemos que tomar en cuenta una cosa, ¿ya? Acá dice, en esta fórmula siempre se redondea al número mayor. Ejemplo, si nos saliera 5,1, tenemos que redondear al 6, ¿ya? O sea, algo contradictorio a lo que hemos aprendido anteriormente, ¿verdad? Pero eso nos dice que apliquemos en esta regla de Sturges, ¿ya? Entonces, nos salió 6, tenemos que crear 6 intervalos en nuestra tablita. Acá tenemos el paso 3. Ahora, vamos a crear la amplitud del intervalo. Para ello, vamos a utilizar otra fórmula. Amplitud es igual al rango sobre el número de intervalos. Ahora sí, tenemos ya el rango que era 26 y el número de intervalos que era 6, ¿verdad? Acá reemplazamos la fórmula 26 dividido entre 6 y nos sale 4,333333, etcétera, ¿sí? Nos sale todos estos valores. Ahora nosotros tenemos que decidir con cuántos intervalos trabajar, ¿ya? Pero aquí hay una observación, ¿ya? En este caso, yo decidí trabajar con 2 intervalos, ya hasta aquí. Pero resulta que estoy perdiendo valores.
Y esto va a afectar en la última cifra de mis intervalos. ¿Ya? Eso más un rato van a observar. Entonces ya, yo decido trabajar con dos intervalos. Entonces, mi amplitud para el intervalo o para cada intervalo va a ser 4,33. Vamos a ver. El paso 4. Ahora sí vamos a construir los intervalos. Primero, siempre vamos a anotar el valor mínimo. En este caso es 40, ¿verdad? Y empezamos a construir nuestros intervalos. 40 más 4,33 nos sale 44,33. Este mismo valor voy a repetir para el segundo intervalo. Y más nuevamente la amplitud. 44,33 más 4,33 me sale 48,66. Así sucesivamente, como les voy diciendo, vamos sumando, ¿ya? Del 48,66 más 4,33, 52,99. Este mismo valor voy a repetir acá. Nuevamente sumo. Más 4,33 me sale 57,32. Vuelvo a colocar acá y vuelvo a sumar. 4,33 me sale 61,65. Vuelvo a colocar y sumo nuevamente la amplitud hasta llegar a este valor. Pero en este caso, ¿alguien tiene calculadora? Súmanmelo por favor. 61,65 más 4,33. 65,98. ¿Verdad? Fíjense, 65,98. Yo les dije, si acá vamos a trabajar con dos decimales, estamos perdiendo valores, les dije, ¿verdad? Entonces, eso está afectando acá. Pero nosotros, como ya sabemos, el redondeo y nuestro valor máximo es el 66, entonces trataremos de colocar el valor máximo, que sería 66. ¿Ya? Eso, por favor, consideren en esta parte. Ya, una vez que ya tenemos armado ya los intervalos, en este caso, estamos cumpliendo. Nos dice que tenemos que trabajar con 6 intervalos. Fíjense, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Antes de pasar al siguiente paso, explicarles muy bien, estos intervalos se llaman semiabiertos, ya semiabiertos. ¿Qué quiere decir? Que en el primer intervalo tienen que incluirse valores desde el 40,00 hasta el 44,32,999, pero no tiene que estar incluido el 44,33. Este 44,33 recién se tiene que incluir en el intervalo 2, ¿ya? Y en el intervalo 2, fíjense, se tiene que incluir valores desde el 44,33 hasta el 48,65999, pero no tiene que estar incluido el 48,66. Este valor sí tiene que estar incluido en el intervalo 3, donde tienen que estar valores desde el 48,66 hasta el 52,98999, pero no incluir el valor 52,99. Así sucesivamente hasta el final. A esto se llama intervalo semiabierto. ¿Ya? Eso, por favor, consideren, porque de esta forma se está trabajando tanto con los grupos que pertenecen al doctor Mendoza o los grupos que pertenecen al doctor Benzi. Estamos trabajando con intervalos semiabiertos. Ya. Luego pasamos al paso 5. Calcular la marca de clase para cada intervalo. En este caso, cuando trabajamos con marca de clase, es muy importante esto, porque la marca de clase es el promedio de los intervalos. En este caso nos es útil para el correspondiente análisis de cada intervalo, ¿ya? Acá dice, es el punto medio del intervalo que representa a dicha clase. ¿Y cómo se logra esto? Fácil.
tenemos una fórmula, acá está. X sub i se toma en cuenta el límite inferior, que sería este, ¿verdad? El límite inferior más el límite superior, que sería este, dividido entre 2. Si tienen calculadora pueden seguir. 40 más 44,33 dividido entre 2 nos va a salir ese valor. Acá tenemos, ¿verdad? Nos sale 42,165. Así sucesivamente, de toditos los intervalos, sacamos su marca de clase. Una vez que sacamos todas las marcas de clase, ya pasamos a otro procedimiento. En el primer intervalo tenemos el límite inferior es 40 y el límite superior es 44,33. Tenemos acá su marca de clase y ahora nos pide hallar lo que es la frecuencia absoluta. Acá tenemos los 25 pesos de los 25 estudiantes. Vamos a ver. Valores desde 40 al 44,32,999. No se incluye el 44,33. Marcamos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Estos 5 valores representan al primer intervalo, donde no está incluido este valor. ¿Sí? Para el segundo, valores desde el 44,33 al 48,65,9999. No se incluye el 48,66. Y tenemos 2 valores. Estos 2, ¿ya? Porque fíjense, el 45 está incluido dentro de este intervalo. El 48 también está incluido dentro de este intervalo. El siguiente, valores desde 48,66 hasta el 52,98.9999. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Registramos. El siguiente, valores desde el 52,99 hasta el 57,31,999. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Anotamos los 5. El siguiente, valores desde el 57,32 al 61,64,999. Tenemos 2. Y el último, valores desde 61,65 hasta el 66. Tenemos 1, 2, 3, 4 valores. Si sumamos todas las frecuencias absolutas, nos tiene que dar la misma cantidad de n, que sería 25. Posteriormente, ya sabemos cómo sacar las frecuencias acumuladas. No es nada más que la sumatoria de los valores. 5 más 2, 7, 7 más 7, 14, 14 más 5, 19, 19 más 2, 21, 21 más 4, 25. Luego, el siguiente es frecuencias relativas. No es nada más que la división de las frecuencias absolutas sobre n. 5 dividido entre 25, 0,2. Luego 2 dividido entre 25, 0,8. Así sucesivamente. De todas las frecuencias absolutas realizamos el procedimiento y si sumamos nos tiene que dar un valor de 1. Luego tenemos las frecuencias relativas acumuladas, que de igual manera que este procedimiento colocamos el primer valor similar, luego sumamos 0,2 más 0,08, 0,28, así sucesivamente vamos completando hasta llegar a la unidad. Y finalmente el porcentual, ¿sí? El porcentual sabemos no es nada más que la frecuencia relativa por 100. 0,2% nos va a salir 20, de igual manera nos va a salir 8, 28, 20, 8, 16. Si sumamos todos estos valores nos va a dar un 100%. Y podemos interpretar
En este caso se puede interpretar de dos maneras. Podemos interpretar con la marca de clase, ¿ya? O si no, podemos interpretar con la clase. Podemos decir, por ejemplo, del 100%. Del 100%, 20% de los estudiantes pesan aproximadamente 42 kilos. Fíjense, estamos interpretando con esto. Ahora, si queremos interpretar con la clase, podemos decir, del 100%, 20% ya su peso está entre los 40 a 44 kilos. Así podemos interpretar, ¿ya? Depende del trabajo que nosotros estemos realizando. Hasta acá hemos aprendido lo que es tablita de distribución de frecuencias para datos no agrupados y para datos agrupados. Ya, respecto a la presentación tabular y gráfica, no es nada más que presentar los resultados en forma de tablitas. Acá tenemos un ejemplo. La tablita no es nada más que una ordenación de datos en forma de filas y columnas. En ella pueden presentarse características ya sea de datos cualitativos o cuantitativos o una combinación de ambas. Como verán ustedes, acá dice, ofrece información resumida, fácil, ya, para una lectura y comparación e interpretación. Entonces, como verán, es bastante sencillito y fácil de interpretar. Por ejemplo, vamos a interpretar acá, en porcentajes o en número, de cualquier manera es válida. Si en porcentajes decimos del 100%, 37% sabemos que es salud oral, ¿verdad? 37% tiene su salud oral mala, ¿ya? Del 100%, 33% tiene su salud regular. Del 100%, 30% tiene su salud oral buena. Ahora, si queremos interpretar con número, decimos, de 135 personas, 40 personas tienen su salud bucal o oral buena, 45 personas tienen regular y 50 personas tienen mala. De esa manera se interpreta cuando se trabaja con tablitas. Ahora, las tablitas tienen partes, tienen 4 partes. Esto es muy importante. La primera es el número. Esto nos sirve para identificar las tablitas, ya la tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, etc. La segunda parte es el título. Debe representar o debe responder a las siguientes cuestionantes. El qué, ya, eso quiere decir qué se está estudiando o qué se está presentando. En este caso estamos presentando el número y porcentaje de participantes de la zona de Pampajás, y en este caso sería de quién, ¿verdad? Estamos presentando su salud oral. ¿Cuándo? El 2019, ¿dónde? Zona de Pampajás. O sea, tenemos que responder a esas cuestionantes en el título. Luego viene la parte 3, que sería el cuadro propiamente dicho, donde tenemos el encabezado, que está acá, ¿ya? Luego la columna principal, que sería esta de acá, y el cuerpo en sí, que donde estarían los datos. Y la parte 4 es la fuente, en este caso, de dónde se obtuvo la información. Entonces, a considerar eso, por favor, cuando se esté trabajando una tablita, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo y nos pide, con los datos de edad, elaborar una tabla con el número y porcentaje de niños, dice. Sabemos que el número es esto y el porcentaje es esto, ¿sí? Vamos a ver. Acá tenemos, ¿sí? Ya tenemos elaborado nuestra tablita como para presentar en una monografía o en un reporte. Nunca presenten de esta manera, ¿ya? Hay formatos de presentar los trabajos y es este. E incluso tenemos que trabajar con letras, ¿ya? Puede ser letra Arial
o Time New Roman, el tamaño 12. Luego tenemos los gráficos. Como verán ustedes, es la presentación de cualquier elemento de estudio, en este caso con figuras geométricas. Pueden ser puntos, líneas, rectángulos, etc. Como verán, los gráficos nos permiten apreciar rápidamente los datos en su conjunto, como en este caso. Si yo quiero interpretar, lo que más me llama la atención es esta barra, donde dice que el 40% de las personas tienen bolsa periodontal profunda, o sea, a simple vista. O esta, si no, de todas las personas, el 5% no tiene ningún tipo de enfermedad. Como verán, con un gráfico se interpreta de manera rápida y sencilla, ¿verdad? Acá tenemos las partes de un gráfico. También tienen 4 partes, como la tablita. Tiene un número que identifica el gráfico, luego tiene el título, donde se tiene que responder a la interrogante ¿qué?, ¿de quién?, ¿cuándo? ¿Y dónde? Si respondemos esto, va a estar bien nuestro título. Luego la parte 3 dice el gráfico propiamente dicho, donde van a estar incluidas las barritas o los puntos. Y la parte 4 es la fuente, dice que es de donde se obtuvo la información. Principales tipos de gráficos. Esto es muy importante porque en el Excel podemos trabajar con este tipo de gráficos. Barras simples, ya fíjense, las barras simples no es nada más que está representada por una serie de rectángulos también llamados barritas, ¿sí? Este gráfico generalmente se utiliza cuando se trabaja con datos cuantitativo discreto. A veces o en ocasiones los valores puede llevar encima la barrita, como en este caso que están observando, fíjense, los valores los lleva arriba, o si no, los lleva en el eje vertical del gráfico. No hay problema cuando se lleva este tipo de gráficos o modelitos, por favor. ¿Ya? Esto se puede, el procedimiento de elaborar en el Excel es sencillito. Una vez que se tenga los datos en el Excel, los marcamos y nos vamos donde dice insertar y seleccionamos de los ejemplos donde está acá columnas. Acá podemos seleccionar los gráficos que nosotros con los que queramos trabajar. En este caso selecciono las barras simples y me sale este ejemplo. Luego acá tengo que hacer algunas modificaciones, como por ejemplo trabajar en Arial 12, etcétera, colocarle el título, pero el tamaño del gráfico no tengo que modificar, o sea, no tengo que agrandar nada. El tamaño que nos sale ya es predeterminado y es este tamaño, el universal, que sirve para presentar trabajos de investigación. Manualmente también se puede lograr realizar los trabajos. Tenemos acá los datos y podemos trabajar de esa manera. Construimos los ejes, tanto el eje vertical como el eje horizontal, y según esos valores podemos ir construyendo nuestras barritas manualmente. Ya de esa manera también se puede construir. Luego tenemos las barras dobles y múltiples. Este tipo de barras generalmente se utiliza para realizar comparaciones. Por ejemplo, acá en este gráfico 1, atención médica y odontológica según mes, año de la Caja Nacional de Salud, dice el año 2019, acá en enero, ¿sí? Atención médica y atención odontológica. Si observamos en enero, podemos darnos cuenta que la atención médica es más que la atención odontológica, así sucesivamente. Pero en abril, fíjense, la atención odontológica es más que la atención médica. Estamos comparando grupos. Y acá tenemos otra que ya es 3 barritas de acción, ¿verdad? 3 barritas. De igual manera,
podemos comparar los tipos de atención y laboratorio. Luego tenemos las barras compuestas. Estas barritas compuestas las utilizamos cuando trabajamos con promedios generalmente. Fíjense, acá tengo el índice CPOD. Este es el índice CPOD, generalmente se trabaja con promedios. A los 10 años hay un promedio de 4 caries, 2 perdidos y 2 obturados. A los 11 años tenemos un promedio de 6 caries, 5 perdidos y 2 obturados. A los 12 años, 7 caries, 7 perdidos y 3 obturados. De esa manera se trabaja con barras compuestas. El procedimiento es bien sencillo. Introducimos los datos en el Excel, nos vamos donde dice insertar y seleccionamos el modelito que nosotros queremos. En este caso, las barras compuestas están en el centro. Damos un clic y nos sale esto y posteriormente realizamos modificaciones y adaptaciones respecto al título, al tamaño de letra, eliminando las líneas horizontales, pero no modificamos el tamaño. Ya les estoy explicando muchas veces, no modificamos el tamaño. Sí, el contenido, esas cosas podemos trabajarlas. Manualmente también podemos elaborar, ya esa parte se puede elaborar manualmente, similar a la anterior. Trabajamos con los ejes horizontales, verticales. Siempre en los ejes horizontales colocamos la variable, ¿ya? Y en el eje vertical siempre los valores. Entonces ahí introducimos las barritas y ya está. Y luego tenemos lo que son las barras compuestas al 100%. En este caso se trabaja cuando se está comparando, ¿ya?, con un total, o sea, el 100%. En este caso estamos trabajando el porcentaje de caries perdido y obturado según edad. O sea, de un 100% estamos teniendo porcentajes respectivos respecto al daño. Puede ser caries perdido y obturado. Por ejemplo, a los 10 años, un 50% ya tienen caries, un 25% tienen perdido y un 25% están obturados. Así sucesivamente se va interpretando. A los 11 años, 70% ya caries, 15% perdido y 15% obturado. A los 12 años, 80% de caries, 10% de perdido y 10% de obturado. Luego podemos trabajar también con los histogramas. Este tipo de gráfico son barras, pero fíjense, las barras están pegadas una con otras. Es decir, no hay espacio entre barritas, ¿no? Representa un subconjunto de datos. El histograma es bueno presentarlos cuando se está trabajando con variables continuas, como en este caso, por ejemplo. Acá, continuas, valores desde el 38 hasta el 42, tenemos 2, desde el 43 al 47, 4, etc. Así sucesivamente se va trabajando con los histogramas. Y para finalizar tenemos los gráficos o el gráfico circular, también llamado gráfico en torta o en pastel. Esto es muy utilizado cuando se está trabajando con frecuencias absolutas, ¿ya?, o frecuencias porcentuales, como en este caso, ¿ya? Pues se puede trabajar con esto o con estos datos.